El silencio en el Banco Central Metropolitano no era solo quietud, era el tipo de quietud asfixiante que solo existe donde el dinero ahoga a la humanidad. Las luces LED rebotaban en los pisos de mármol como juicios, creando reflejos que parecían susurrar: «A no perteneces aquí». Los dedos de Diego se clavaron en la correa de su mochila. No por el frío, por ese cóctel explosivo de determinación y terror que solo viven los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. «Solo quiero revisar mi saldo», susurró para nadie en particular. No tenía idea de que esas 7 palabras detonarían una bomba que cambiaría todo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Antes del amanecer, Diego despertó en la habitación estrecha que compartía con su abuela. El olor a café aguado y pan rancio flotaba en el aire, pero no había queja en sus ojos, solo esa luz terca que pertenece a la gente que se niega a rendirse, sin importar cuántas veces la vida los derribe. «¿Ya te vas, hijo mío?». La voz de su abuela sonaba frágil, como papel de seda a punto de romperse. «Sí, abuela. Hoy tengo algo importante que hacer. Ten cuidado allá afuera. El mundo, lo sé». Diego besó su frente arrugada. «Regresaré pronto». Guardó el sobre amarillo en su mochila, el mismo que había protegido durante semanas como si fuera un tesoro, porque eso era exactamente la diferencia entre la esperanza y la desesperación envuelta en papel. El autobús lo llevó al centro. A través de la ventana recordó las palabras del señor Torres, el anciano del mercado que había cambiado todo semanas atrás. «Diego, ¿sigues vendiendo dulces?». El niño había asentido, mostrando su caja de golosinas. «Déjame decirte algo, chico, hay una mejor manera de ayudar a tu abuela, pero necesitarás valor». El señor Torres le había dado un papel con una dirección y un número de cuenta. «Esto perteneció a tu abuelo. Nunca te lo dijeron, porque pensaban que eras demasiado joven. Pero yo sé que tienes corazón de hombre». Diego había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Mi abuelo?». «Pero él murió hace años. Lo sé, Ann era mi mejor amigo. Antes de irse, me hizo prometer algo, aunque cuando vieras con tus propios ojos lo brutal que puede ser la vida, te entregaría esto». El señor Torres hizo una pausa. «Ese momento ha llegado, ¿verdad?». Las lágrimas habían rodado por las mejillas de Diego mientras asentía. Ahora aquí estaba, frente a las puertas de vidrio del Banco Central Metropolitano. El edificio parecía un gigante de acero y cristal diseñado específicamente para intimidar a los pequeños. Respiró hondo y entró. El guardia de seguridad, Carlos, lo miró de arriba abajo. Su mirada no era cruel, pero tampoco amable. Era la mirada de alguien entrenado para clasificar a las personas en 2 segundos. «¿Vienes con un adulto?». Su voz era neutral. «Estoy solo. Necesito revisar una cuenta». Carlos alzó una ceja, pero no dijo nada más. Señaló hacia la fila de espera. La sala estaba llena. Ejecutivos revisaban sus teléfonos. Mujeres con bolsos de diseñador suspiraban con impaciencia apenas disimulada. Y Diego, con su mochila remendada, destacaba como una mancha en un vestido blanco. Las miradas lo atravesaron, algunas curiosas, otras goteando desprecio. «No perteneces aquí», gritaban esas miradas. «Vete antes de que te avergüences». Pero Diego presionó el sobre amarillo contra su pecho y se mantuvo firme. Entonces, la puerta principal estalló con importancia fabricada. Don Sebastián Reyes entró como si el banco hubiera sido construido específicamente para él. Su presencia llenaba el espacio de una forma casi grotesca. 2 ejecutivos le seguían, riendo de sus comentarios con esa risa profesional que se aprende en las escuelas de negocios. «¡Miranda!», gritó hacia el área de gerencia. «¿Todavía me haces esperar como a un cliente común?». La gerente Miranda salió de su oficina con una sonrisa diplomática. «Don Sebastián, qué sorpresa. No lo teníamos agendado». «El dinero nunca agenda, querida. El dinero simplemente llega». Otra risa. Los ejecutivos la imitaron como loros entrenados. Diego observaba desde su lugar en la fila. Había algo en la forma en que ese hombre se movía que le revolvía el estómago. Era la arrogancia hecha carne, la certeza de que el mundo le debía reverencia. Don Sebastián se acercó al mostrador principal, ignorando por completo la fila. Nadie protestó, nadie se atrevió. Entonces, sus ojos cayeron sobre Diego. «¿Qué tenemos aquí?», dijo en voz alta, señalando con un gesto teatral. «¿El banco ahora acepta excursiones escolares?». Risas nerviosas surgieron entre los presentes. Diego sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo firme la mirada. «Estoy realizando un trámite, señor». «¿Trámite?». Don Sebastián
se acercó. Su sonrisa era la de un gato jugando con un ratón. ¿Qué tipo de trámite podría tener alguien como tú en un banco como este? El veneno en la palabra tú era imposible de ignorar. Miranda intervino, su voz profesional pero tensa. Don Sebastián, todos los clientes merecen. Clientes. Interrumpió con otra risa. Mira, niño, esto no es una alcancía. Aquí movemos millones, no centavitos de dulces. El golpe verbal resonó en el silencio repentino del banco. Diego sintió que algo se rompía en su pecho, pero no eran las lágrimas intentando salir. Era algo más fuerte. Era dignidad. Solo quiero revisar mi saldo, dijo con claridad, sacando el sobre amarillo. Tengo todos los documentos. Don Sebastián tomó el sobre con 2 dedos, como si fuera basura, y lo abrió con desdén calculado. Leyó la primera línea. Luego la segunda. Su sonrisa creció, más cruel. Número de cuenta 729-4188-35621. Leyó en voz alta. ¿Sabes qué tipo de cuentas tienen estos números viejos? Diego no respondió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Cuentas abandonadas, encerradas, olvidadas. Don Sebastián devolvió el sobre con un gesto despectivo. ¿Alguien se está burlando de ti? O peor, te están estafando. Vete a casa, niño. Este no es un lugar para ilusiones. Los ejecutivos rieron de nuevo. Miranda apartó la mirada, incómoda pero sin intervenir. Carlos, el guardia, dio un paso adelante. Su expresión había cambiado. Había algo en sus ojos: lástima, respeto, difícil saber. Pero Diego no se movió. Quiero verificarla, insistió, su voz ahora más fuerte. Tengo derecho a saber. ¿Derecho? Don Sebastián se volvió hacia Miranda. ¿Vas a seguir permitiendo este circo? Miranda suspiró. Miró a Diego, luego a los papeles que él sostenía con manos temblorosas pero firmes. Algo en su expresión profesional se agrietó ligeramente. Él tiene derecho a verificar cualquier cuenta con la documentación adecuada, dijo finalmente. Por favor. Don Sebastián cruzó los brazos. Bien, Ann. Quiero ver esto. Quiero ver la cara de este niño cuando descubra que solo hay ceros, o peor, que la cuenta ni siquiera existe. Se recargó en el mostrador con la actitud de alguien a punto de disfrutar un espectáculo. Adelante, niño, muéstranos tu fortuna. Miranda extendió la mano. Diego entregó todos los documentos con un cuidado casi religioso. El acta de nacimiento, la identificación de su abuelo fallecido, el certificado de defunción, papeles de sucesión que el señor Torres le había ayudado a procesar en silencio durante semanas. La gerente los revisó uno por uno. Su expresión se volvió más seria con cada página. ¿Quién te ayudó con estos documentos? Preguntó no con dureza, sino con genuina curiosidad. Un amigo de mi abuelo. Dijo que era importante hacerlo bien. Miranda asintió lentamente. Luego giró hacia su computadora. El silencio en el banco se volvió espeso, pesado. Incluso don Sebastián había dejado de sonreír. Observaba la pantalla con la expresión de alguien que anticipa una victoria fácil. Los dedos de Miranda volaron sobre el teclado. Clic, clic, clic. Número de cuenta 7294188-35621. Murmuró. Requiere verificación de nivel 4. Un momento. Se levantó y desapareció en su oficina. Los segundos se estiraron como chicle viejo. Diego podía sentir cada mirada sobre él, algunas curiosas, otras con lástima anticipada. Don Sebastián tamborileó los dedos sobre el mostrador de mármol cada golpeteo, un recordatorio de su impaciencia y arrogancia. Cuando Miranda regresó, su rostro era inescrutable. La cuenta existe, dijo simplemente. Don Sebastián soltó una carcajada breve. Por supuesto que existe, con 3 pesos y un botón roto. Seguramente. Miranda carraspeó. Para acceder al saldo completo, necesito autorización adicional. Este tipo de cuenta tiene protocolos especiales. Protocolos, rió don Sebastián. Para la cuenta de un niño. Miranda, estás perdiendo tu toque profesional. Ella lo ignoró. Hizo una llamada desde el teléfono del mostrador. Habló en voz baja. Asintió varias veces. Ann colgó. El director dará la autorización en 2 minutos. Esos 2 minutos fueron los más largos de la vida de Diego. De Diego podía sentir el sudor en sus palmas, el peso de su mochila, el recuerdo de su abuela preparando café aguado esa mañana, el rostro del señor Torres diciéndole: «Anse valiente», un sonido de la computadora. Miranda
Miró la pantalla. Sus ojos se agrandaron, solo por un segundo. Pero fue suficiente. ¿Y bien? Don Sebastián se inclinó sobre el mostrador. Ilumínanos. ¿Cuánto tiene el niño? ¿10? ¿$20? Miranda giró la pantalla, y el mundo se detuvo. Los números brillaban en la pantalla como estrellas imposibles. Dígito tras dígito tras dígito. Una cantidad que no tenía sentido, que desafiaba toda lógica. La risa de don Sebastián murió en su garganta como un pájaro contra un vidrio. Los ejecutivos dejaron de sonreír. Carlos, el guardia, dio un paso involuntario hacia adelante. Y Diego, con los ojos llenos de lágrimas, que no eran de tristeza, sino de algo mucho más complejo, susurró: «A ese es mi saldo». Miranda asintió lentamente. «100, y hay más. Mucho más». Don Sebastián se había puesto pálido. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, porque en esa pantalla no había centavos de dulces. Estaba el legado de un hombre que había trabajado en silencio toda su vida, que había invertido sabiamente, que había muerto sin presumir, y que lo había dejado todo, absolutamente todo, al nieto, al que apenas conoció, pero en quien confió ciegamente. Las lágrimas de Diego finalmente rodaron, no por el dinero, sino porque en ese momento entendió que su abuelo, a quien nunca había conocido realmente, lo había amado más de lo que jamás imaginó, y que la risa de los arrogantes siempre, siempre se congela ante la verdad. El aire, en el Banco Central Metropolitano, se había vuelto irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por el peso de lo que acababa de revelarse. Esto debe ser un error. La voz de don Sebastián rompió el silencio como vidrio contra el suelo. Miranda negó con la cabeza. Su profesionalismo intacto, pero su mirada había cambiado al ver a Diego. Ya no era la mirada distante de una gerente, era la mirada de alguien que acababa de presenciar algo extraordinario. No hay ningún error, don Sebastián. La cuenta está verificada. Los documentos son legítimos. El niño es el beneficiario legal de todos los bienes de su abuelo. ¿Bienes? Diego parpadeó. ¿Qué más hay además del dinero? Miranda vaciló. Miró la pantalla. Luego al niño: propiedades, en inversiones, acciones en tu abuelo. Fue muy cuidadoso con su dinero. Las piernas de Diego temblaron. Tuvo que apoyarse en el mostrador. Don Sebastián había recuperado algo de compostura, pero su rostro estaba tenso. Sus ojos se movían rápidamente, como un animal buscando escape. «Esto es ridículo», dijo, su voz ahora controlada pero afilada. «Un niño no puede manejar este tipo de cuenta. Es legalmente imposible». Miranda abrió la boca para responder, pero una nueva voz interrumpió. «Técnicamente, tiene razón». Todos se giraron. Un hombre mayor había salido de una de las oficinas privadas. Vestía con la sobriedad de quien no necesita demostrar autoridad. Su placa lo identificaba como el director de la sucursal. Don Arturo Medina se acercó con pasos medidos, sus ojos evaluando la situación con la precisión de alguien que lo ha visto todo en décadas de banca. Un menor no puede acceder directamente a fondos de esta magnitud sin un tutor legal autorizado, explicó, dirigiéndose a Diego con una gentileza que contrastaba brutalmente con el trato de don Sebastián. El corazón de Diego se hundió. Pero, el señor Torres dijo que cuando tuviera todo yo podía. «¿Quién es el señor Torres?», preguntó don Arturo. «Un amigo de mi abuelo. Él me ayudó con los papeles. Dijo que cuando tuviera todo, yo podía». «Exacto». La voz de don Sebastián tenía un borde de triunfo apenas contenido. «Niño, te han engañado. Alguien te usó para llegar a ese dinero, y ahora que está expuesto, ese amigo probablemente desaparecerá con todo». Las palabras golpearon a Diego como puños. «No. El señor Torres no era así. Él no podía. Necesitamos contactar a tu tutor legal inmediatamente», dijo don Arturo con firmeza, pero sin dureza. «¿Con quién vives?» «¿Con quién vives?» con mi abuela». «¿Ella sabe que estás aquí?» Diego bajó la mirada. El silencio fue respuesta suficiente. Don Sebastián se acercó a don Arturo, con la familiaridad de alguien que comparte círculos sociales. «Arturo, tú conoces la ley. Este dinero debe congelarse hasta que haya una investigación completa. Para el bien del chico, por supuesto». Había algo en su tono, algo que hizo que Carlos, el guardia, frunciera el ceño desde su posición. «No», la voz de Diego salió más fuerte de lo que pretendía. «Mi abuela
está enferma. Ella necesita medicina. Necesitamos ese dinero. Y lo tendrás, dijo don Arturo. Pero debe hacerse correctamente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si hacemos esto mal, podrías perderlo todo. Las lágrimas amenazaron de nuevo, pero Diego las contuvo. Había aprendido temprano que llorar no resuelve problemas. ¿Actuar sí? ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Con toda la documentación en orden. Unos días, quizá una semana. El pánico le apretó la garganta. No tengo una semana. Mi abuela. Tu abuela estará bien, interrumpió don Sebastián con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy seguro de que el señor Torres la está cuidando muy bien ahora mismo. Hubo algo en esas palabras, una insinuación oscura que hizo que el estómago de Diego se retorciera. ¿Qué quiere decir? Nada, niño. Solo que es curioso cómo apareces aquí, solo con documentos que misteriosamente están en orden, y nadie más sabe nada. ¿No te parece conveniente? Miranda intervino, su voz tensa. Don Sebastián, ¿está insinuando? No insinuó nada. Levantó las manos en estudiada inocencia. Solo observo. Y recomendaría a don Arturo reportar esto a las autoridades correspondientes, para proteger al niño, por supuesto. Diego sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Autoridades en investigación. Él solo había querido ayudar a su abuela. Solo había querido hacer lo correcto. Tengo una mejor idea. La voz de Carlos, el guardia de seguridad, sorprendió a todos. Don Sebastián lo fulminó con la mirada. Nadie pidió tu opinión. La estoy dando de todos modos. Carlos se acercó al grupo con una confianza tranquila. Conozco al señor Torres. El silencio fue absoluto. Disculpe. Miranda parpadeó. Tomás Villarreal. Tomás Villarreal trabajó en este banco durante 30 años. Se jubiló hace un tiempo. Es el hombre más honesto que he conocido. Carlos miró directamente a Diego. Si él te ayudó con esos papeles, puedes estar seguro de que todo está en orden. ¿Casualidad?, se burló don Sebastián. Un empleado defendiendo a otro. Exempleado, corrigió Carlos. Y no es casualidad, es reputación. Algo que el dinero no puede comprar, don Sebastián. El golpe verbal fue sutil pero efectivo. Don Sebastián apretó la mandíbula. Don Arturo observó el intercambio con una expresión pensativa. Luego se volvió hacia Diego. ¿Dónde puedo contactar al señor Torres? Diego sacó de su bolsillo un papel arrugado con un número escrito a mano. Él dijo que si había algún problema llamara a este número. Don Arturo tomó el papel y desapareció en su oficina. Los minutos que siguieron fueron agonizantes. Diego podía sentir la mirada de don Sebastián perforándole la nuca. Cuando don Arturo regresó, su expresión había cambiado por completo. Hablé con el señor Torres. Viene en camino. Está trayendo documentos adicionales y una carta notariada de tu abuela, autorizándote como representante temporal para asuntos médicos urgentes. Diego sintió que podía volver a respirar. También confirmó algo más. Continuó don Arturo, ahora mirando a don Sebastián, que el abuelo de Diego era socio fundador de varias empresas, incluyendo algunas donde usted, don Sebastián, tiene intereses actuales. El color desapareció del rostro de don Sebastián. ¿Eso es imposible? ¿Imposible? Don Arturo sacó unos papeles recién impresos. Según estos registros, el abuelo de Diego, don Miguel Ramos, era inversionista silencioso en al menos 3 consorcios importantes. Cuando murió, esas acciones pasaron a un fideicomiso para su nieto. Diego escuchaba como si hablaran de otra persona. Su abuelo, inversionista, siempre había creído que era solo un trabajador humilde. Don Miguel Ramos era mi abuelo, susurró. Murió cuando yo era muy pequeño. Casi no lo recuerdo. Era un hombre sabio, dijo don Arturo, con respeto genuino. Nunca presumió de su riqueza, vivió modestamente, trabajó hasta su último día y guardó todo esto para ti. Pero ¿por qué nadie me dijo nada? Tu abuela no lo sabía. Don Miguel manejó todo con el señor Torres como su único confidente. Su testamento especificaba que no quería que su nieto creciera sabiendo que era rico. Quería que aprendieras el valor del trabajo, el valor del esfuerzo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Diego. Pensó en todas esas mañanas vendiendo dulces, todas esas noches ayudando a su abuela. Cada moneda contada, su abuelo lo había sabido, lo había planeado todo. Entonces, esto es real, murmuró. Es muy real, confirmó don Arturo. Y ahora debemos protegerte. Don Sebastián había retrocedido varios pasos. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo más peligroso. Cálculo frío. Si me disculpan,
Tengo asuntos que atender, dijo secamente, dirigiéndose a la salida. Don Sebastián, la voz de don Arturo, lo detuvo. Una cosa más. Esas empresas donde usted tiene intereses y donde el abuelo de Diego era socio Diego, ahora es accionista mayoritario en 2 de ellas. Don Sebastián se congeló. Eso significa, continuó don Arturo, que este niño al que despreciaba hace minutos es técnicamente su jefe en 2 de sus proyectos más importantes. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Don Sebastián se giró lentamente. Su mirada hacia Diego era ahora puro veneno, apenas contenido. Esto no termina aquí, dijo en voz baja, pero cada palabra destilaba amenaza, y se fue. Cuando la puerta se cerró, Diego colapsó en una silla cercana. Todo su cuerpo temblaba. ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? Miranda se acercó, con agua. No lo sé, admitió. Nada de esto se siente real. Lo es, dijo Carlos, que se había mantenido cerca todo el tiempo. ¿Y acabas de hacerte un enemigo peligroso? ¿Enemigo? Diego lo miró con ojos asustados. Yo solo vine a revisar mi saldo. Lo sé, niño, pero ahora, don Sebastián sabe que sus negocios dependen parcialmente de ti, y hombres, como él, no olvidan la humillación. Don Arturo se acercó, con expresión seria pero no cruel. Carlos tiene razón. Don Sebastián es poderoso y no le gusta perder el control. Pero no estás solo. El señor Torres viene y mientras estés bajo este techo, estás protegido. ¿Y cuándo me vaya? ¿Cuándo me vaya? Preguntó Diego, con voz pequeña. Nadie respondió. En ese silencio, Diego entendió una verdad terrible. El dinero no solo abre puertas, también pinta objetivos en las espaldas. La puerta se abrió de nuevo. Un hombre mayor, con paso firme y ojos amables, entró apresuradamente. ¡Diego! Señor Torres. El chico corrió hacia él, y el anciano lo abrazó como un abuelo abrazaría a su nieto. Lo hiciste, chico, lo hiciste. Tengo miedo, señor Torres. Lo sé, pero recuerda lo que te dije. El coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo. Mientras se abrazaban, ninguno notó la figura oscura observando desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Don Sebastián Reyes no era un hombre que aceptara la derrota, y mientras observaba al chico, que acababa de arrebatar el control de sus empresas, una sonrisa fría se formó en su rostro. Esto apenas comenzaba, y él siempre jugaba para ganar, sin importar el costo. En 3 meses después, Diego estaba frente al recién inaugurado Centro Comunitario Miguel Ramos. El edificio brillaba bajo el sol, con sus puertas abiertas para las familias que necesitaban ayuda. Su abuela, Lucía, estaba a su lado, con los ojos claros, después de una cirugía exitosa pagada correctamente, por vías legales, sin favores debidos. Tu abuelo estaría orgulloso, susurró, apretando su mano. Diego miró la placa de bronce junto a la entrada, en memoria de don Miguel Ramos, un hombre que construyó imperios, pero nunca olvidó su humanidad. Su legado vive en cada vida que tocó. El señor Torres se acercó con una sonrisa. Los trabajadores de las 3 empresas votaron por unanimidad mantener la cláusula de protección. Algunos incluso la reforzaron. ¿Y don Sebastián? Preguntó Diego, en voz baja. Bajo investigación, resulta que cuando iluminas la oscuridad, la gente ve las cosas claramente. El señor Torres hizo una pausa. Intentó luchar. Pero cuando 2000 familias se unen, incluso los hombres poderosos caen. Carlos, el guardia de seguridad que lo había defendido ese día, ahora trabajaba como jefe de seguridad del centro comunitario. El chico se convirtió en un símbolo, dijo con orgullo. No por el dinero, porque eligió a las personas sobre el lucro. Miranda, la gerente del banco, había ayudado a Diego a establecer una fundación. Ya hemos otorgado becas a 50 niños, informó. Niños que venden dulces, como tú lo hiciste. Niños que merecen una oportunidad. Diego miró a su alrededor a todas estas personas que su abuelo había tocado, que ahora lo protegían y lo ayudaban a llevar un legado que nunca pidió, pero que ahora llevaba con silenciosa dignidad. Solía pensar que el dinero lo resolvía todo, dijo suavemente. Ahora sé que no. No es el dinero lo que cambia vidas, es lo que eliges hacer con él. El señor Torres puso una mano en su hombro. Tu abuelo lo sabía. Por eso te eligió a ti. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Diego recordó aquel día en el banco. La humillación, el miedo,
El momento en que todo cambió, solo quería revisar mi saldo, dijo con una pequeña risa. Y obtuviste mucho más, respondió su abuela. Diego asintió, pero la verdad real era más simple que eso. No había ganado riqueza ese día. Había descubierto quién estaba destinado a ser. Y eso valía más que cada cero en esa pantalla. ¿Qué es lo más importante en la vida?, preguntó Diego a la multitud reunida para la apertura del centro. ¿Es el dinero en tu cuenta o las vidas que cambias con él? Hizo una pausa, mirando cada rostro. Mi abuelo respondió esa pregunta con su vida. Ganó millones, pero vivió humildemente. Podría haber comprado mansiones, pero eligió construir futuros. No los suyos, los nuestros. La multitud estaba en silencio, escuchando. Solo soy un chico. No pedí esta responsabilidad. Algunos días me aterra, pero luego recuerdo 2000 familias dependen de las decisiones que tomo. 2000 familias que mi abuelo protegió. Y ahora me toca a mí protegerlas. Estalló un aplauso, pero Diego levantó la mano. No soy un héroe. Solo soy alguien que se negó a dejar que el miedo dictara sus decisiones. Alguien que eligió honrar a un hombre que nunca conocí pero que me amó de todos modos. Miró una vez más la placa de bronce. Así que les pregunto a todos ustedes, ¿qué elegirán? Cuando tengan el poder de ayudar a alguien, ¿lo harán? Cuando vean injusticia, ¿hablarán? Cuando el dinero y la moral chocan, ¿cuál gana? La pregunta quedó en el aire, porque Diego entendió algo ese día en el banco, algo que la humillación le enseñó. A la risa de los arrogantes siempre se congela ante la verdad, el orgullo siempre cae ante la humildad, y el amor, el verdadero, sacrificado, generoso amor dura, más que todo. Su abuelo había construido un imperio sobre ese principio, y Diego pasaría su vida demostrando que era el único principio sobre el que valía la pena construir. Gracias por venir, dijo simplemente. Manos a la obra. Mientras la multitud entraba al centro comunitario, el señor Torres se acercó. Él está observando, ¿sabes? Tu abuelo. Y está sonriendo. Diego esperaba que sí, porque cada decisión de ahora en adelante no era solo suya. Era llevar adelante un legado de amor más fuerte de lo que el dinero jamás podría ser. Y eso era el verdadero balance que importaba.